En el cumpleaños de mi hija, mi madre le dijo, tú no eres parte de esta familia. Ella lloró hasta dormirse. A la mañana siguiente, cancelé todas las transferencias que mantenían su vida. Cuando me llamó desesperada, solo le dije, ahora sabes cómo se siente ser excluida. No sé muy bien cómo empezar esto sin sentirme como un completo imbécil, porque incluso ahora, después de todo lo que pasó, todavía me cuesta creer que mi propia madre haya sido capaz de decirle eso a mi hija. A veces me descubro mirando una foto de Sofía, con esa sonrisa de niña buena que tiene, y pienso en lo mucho que se quebró algo en ella ese día. Y también en mí. No fue solo una frase fuera de lugar ni un malentendido. Fue una puñalada con intención, directa, sin piedad, y frente a todos. Desde entonces no hay día que no me pese el hecho de haber tardado tanto en poner límites, porque me pasé años cubriendo a mi madre, justificándola, sosteniéndole la vida para que no se cayera a pedazos. Mientras ella usaba esa estabilidad que yo le daba como licencia para ser cruel cuando le daba la gana. Vivo en Chicago, tengo 34 años, estoy casado con una mujer que no sé cómo sigue teniendo paciencia conmigo, y tenemos a Sofía, nuestra hija de 7 años. Es mi razón de todo, mi punto débil y mi fuerza al mismo tiempo. Mi papá murió en el 2021, y desde ese día mi mamá quedó completamente sola. No trabaja desde hace años, culpa a la artritis y a que las cosas están difíciles, pero la verdad es que se acostumbró a no mover un dedo. Mi papá siempre se encargó de todo, renta, facturas, medicinas, hasta las compras del supermercado. Cuando él faltó, el vacío fue brutal, y como buen hijo que quiere evitar más drama, yo di un paso al frente. Hice pagos automáticos para su renta, cubrí sus servicios, le dejé una tarjeta adicional para emergencias y le mandaba dinero cada semana. Nadie me lo pidió, pero lo sentí como mi deber. Ella siempre decía que la familia es primero, y yo me lo tomé tan en serio que terminé sosteniendo a una mujer que, en el fondo, jamás pensó en mí como familia de verdad. La fiesta de Sofía fue en nuestra casa, en el patio trasero. No hicimos nada ostentoso, solo comida sencilla, globos, pastel y música para niños. Vinieron mis tías, mis primos, los suegros de mi esposa, y, por supuesto, mi madre. Todo iba bien hasta que Sofía, con su inocencia de niña, se acercó a mostrarle un dibujo que había hecho. Era un dibujo tierno, todos sentados en una mesa con el pastel, y encima escribió mi familia. Recuerdo que mi madre miró el dibujo con esa expresión suya, fría y seca, y sin pensarlo soltó algo que heló el aire, dijo que Sofía no era parte de esa familia. Lo dijo con esa voz cargada de veneno pasivo, esa que usa cuando quiere herir sin gritar. Todos se quedaron en silencio, mi esposa se puso pálida, y Sofía solo la miró, confundida, sin entender que había hecho mal. Yo me quedé paralizado unos segundos. No supe cómo reaccionar. Sentí como me subía el calor a la cara y solo atiné a preguntarle a mi madre qué demonios estaba diciendo. Ella, con toda la calma del mundo, contestó que esa niña no lleva mis apellidos y que ustedes ya hicieron su vida, esa no es mi familia. Lo dijo así, frente a todos, sin vergüenza alguna. Mis tías intentaron calmar el momento con frases estúpidas como ya, no armen drama o no lo dijo en mal plan, pero ya era tarde. Sofía se fue corriendo al cuarto, se encerró y no volvió a salir. Esa noche la encontré dormida con el rostro hinchado de tanto llorar. Fue en ese momento cuando entendí que había algo roto en esa cadena de familia primero que mi madre repetía como mantra. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé acostado viendo el techo, escuchando el sonido del refrigerador y tratando de no pensar, pero el pensamiento se metía igual, ¿cómo carajos llegamos a esto? Pasé toda mi vida tratando de ser el buen hijo, el que siempre está, el que soluciona, el que manda dinero sin preguntar. Y a cambio, mi madre me devolvía desprecio, manipulación y ese aire de superioridad que solo tienen las personas que creen que su hijo les debe la vida. Pero ese día, cuando vi a mi hija rota por dentro, algo se rompió también en mí. Y ahí supe que, si no hacía algo, si no marcaba un antes y un después, esa mujer iba a seguir destruyendo todo lo que tocara, incluida la infancia de mi hija. Así que al amanecer, con el café en la mano y la rabia todavía viva,
tomé mi teléfono, abrí la aplicación del banco y empecé a cortar los cables invisibles que la mantenían cómoda. Cancelé el pago automático de su renta, suspendí los servicios, bloqueé la tarjeta adicional, eliminé los depósitos semanales y revisé una por una todas las transferencias que yo mismo había configurado durante años. Me temblaban las manos, pero no de duda, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando desde un lugar de respeto hacia mí y hacia mi hija. No sentí placer. No fue una venganza inmediata, fue más bien esa calma extraña que llega cuando finalmente tomas el control de algo que llevaba años aplastándote. Unas horas después, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz tenía ese tono de desesperación que solo usa cuando algo la afecta de verdad. Me dijo que el pago del gas no había pasado, que la habían llamado del edificio, que su teléfono estaba fallando, que qué demonios había hecho. Le respondí lo más simple que me salió del alma, que ahora sabía cómo se sentía ser excluida. Y colgué. No grité, no expliqué nada, no discutí. Solo colgué. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que el poder había cambiado de manos. Y no porque quisiera lastimarla, sino porque, por fin, entendí que mi lealtad tenía límites. Actualización 1. 2 días después de haber cortado todo, mi madre apareció en mi casa sin avisar. Fue temprano, tipo 9 de la mañana, cuando todavía estaba en pijama y apenas me servía el segundo café. Empezó a golpear la puerta como si estuviera pasando una emergencia, con esos golpes secos y repetitivos que no te dan tiempo ni de pensar. Miré por la ventana y ahí estaba, con su abrigo gris, despeinada, el rostro desencajado y la mirada esa que siempre usa cuando se siente traicionada. Por un segundo pensé en no abrirle, pero mi esposa me miró con esa cara de no te metas en más problemas, así que respiré hondo y abrí la puerta. Entró como si la casa fuera suya. Ni un buenos días, ni una disculpa, nada. Lo primero que dijo fue que cómo me atrevía a hacerle eso, que el banco la había llamado, que el pago de la renta no había pasado, que le habían cortado el teléfono. Que era una vergüenza tener que ir al supermercado sin poder pagar con la tarjeta. Yo la dejé hablar. No dije nada. La vi moverse por la sala, agitando las manos, reclamando como si yo fuera su empleado y no su hijo. Cuando por fin se calló, le dije que si había venido a gritar, podía regresarse por donde vino, pero si venía a hablar como una persona decente, podía sentarse. Me miró con esos ojos llenos de ira y me dijo que estaba siendo cruel, que mi padre se revolcaría en su tumba si supiera lo que le estaba haciendo. Esa frase me dio directo en el estómago, porque mi papá era justo lo contrario a ella, era tranquilo, justo, jamás me habló con desprecio. Pero usó su memoria como si fuera un arma, como siempre. Le respondí que si mi padre estuviera vivo, no habría permitido que ella le dijera algo así a su nieta. Ella trató de justificarlo todo. Dijo que había sido un malentendido, que no quiso decirlo así, que la gente exageró, que Sofía es sensible. Cuando escuché eso, se me apretó la mandíbula. No fue un malentendido. Estuve ahí. Escuché cada palabra. Y lo peor es que sabía que ella también sabía que no había sido un error. Lo hizo porque quiso, porque en el fondo lleva años sintiendo celos de cualquier cosa que me haga feliz que no sea ella. Le dije que podía ayudarla si se disculpaba con Sofía, frente a mí y a mi esposa, sin excusas. Ella se rió, una risa seca, casi burlona, y me soltó que yo la estaba chantajeando, que estaba golpeándola económicamente. Que cómo podía dejarla así, sin nada, que qué clase de hijo hacía eso. Le contesté que lo que le estaba quitando nunca fue suyo por derecho, que era un regalo, un acto de buena voluntad, y que los regalos se dan mientras se respetan los límites. Me dijo que yo no tenía corazón, que me había vuelto igual que mi esposa, una manipuladora. Ahí se me subió la sangre y le dije que no iba a permitir que hablara así de la madre de mi hija. Se levantó del sillón con una rabia que casi se podía tocar. Antes de salir, me gritó que algún día me iba a arrepentir, que la vida da vueltas y que cuando me viera en problemas, ella no movería un dedo. Le respondí, sin levantar la voz, que eso ya lo sabía, que nunca lo movió. Media hora después empezaron los mensajes en el grupo familiar.
Mi tía Rosa escribió que ya bájale, no metas a la niña en esto, las abuelas se equivocan. Mi prima Mariana dijo que tampoco era para tanto, que seguro mi mamá lo dijo sin pensar. Les mandé un audio, tranquilo, sin insultos, solo con la verdad, que a mi hija la hicieron llorar el día de su cumpleaños, que nadie se disculpó, que mi madre eligió el orgullo antes que el cariño. Y que si para ella Sofía no era familia, entonces tampoco lo era yo. Les dije que no me jodieran con discursos de respeto cuando nadie fue capaz de abrir la boca para defender a una niña. Después de eso, silencio total. Ni un mensaje más. Esa noche dormí un poco mejor. No por satisfacción, sino porque sentí que algo dentro de mí se había alineado. Mi esposa se me acercó y me dijo que había hecho lo correcto, que ya era hora de poner límites, que no podíamos seguir sosteniendo a alguien que solo nos traía dolor. Le creí. Me quedé pensando en cómo una sola frase de mi madre había cambiado todo, como de repente el concepto de familia ya no se sentía cálido sino frágil, como un cristal que se rompe y no se puede volver a pegar igual. Lo irónico es que crecí escuchando a mi madre decir que los hijos deben cuidar a sus padres, que un buen hijo no abandona, que la sangre pesa más que cualquier cosa. Y sí, la sangre pesa, pero cuando la usan para hundirte, también puede ser una maldición. Esa fue la primera vez que entendí que a veces la verdadera venganza no es gritar, ni pelear, ni humillar, sino simplemente dejar que alguien sienta en carne propia la consecuencia de sus actos. Y ese fue solo el principio. Actualización 2. Una semana después de todo ese caos, cuando ya pensaba que mi madre había entendido el mensaje, recibí una llamada suya a media tarde. Estaba en el trabajo, revisando unos informes, y al ver su nombre en la pantalla sentí ese mismo nudo en el estómago de siempre. Contesté porque, a pesar de todo, sigo siendo hijo, y parte de mí aún creía que tal vez quería hablar con calma. Pero no. Lo primero que escuché fue su llanto. Un llanto real, entrecortado, con ese temblor en la voz que no le conocía desde que murió mi papá. Me dijo que la habían amenazado con desalojarla, que le había llegado una carta de aviso de corte de luz y que no tenía ni para el gas. Decía que no sabía qué hacer, que los vecinos la habían visto llorar, que era humillante, que yo no podía dejarla pasar por eso. Me quedé callado un momento, y luego le pregunté si había pensado en disculparse con Sofía. Se hizo un silencio incómodo, como si le hubiera mencionado algo que no existía. Al cabo de unos segundos, me dijo que no pensaba rebajarse ante una niña, que no iba a actuar como si hubiera hecho algo tan grave. Me hervía la sangre. Le respondí que entonces no había nada más que hablar, y colgué. Esa noche, después de esa llamada, salí a caminar por el barrio. Caminé sin rumbo, solo para despejarme, con la cabeza llena de rabia y tristeza. A veces, cuando uno es padre, todo se vuelve más claro, no puedes proteger a tu hijo de todos los golpes del mundo, pero sí puedes impedir que lo lastimen dentro de tu propia familia. Pensaba en Sofía y en cómo todavía preguntaba si la abuelita ya estaba contenta. Esas palabras me dolían más que cualquier cosa. Me sentí culpable, frustrado, enojado conmigo por haber permitido que mi madre tuviera tanto poder sobre nosotros durante tanto tiempo. Al día siguiente, mi prima Ana me llamó. Ella es la única de esa parte de la familia que tiene algo de sentido común. Me dijo que no quería meterme más leña al fuego, pero que tenía que contarme algo, mi mamá no estaba tan en la ruina como decía. Resulta que de las transferencias que yo le mandaba, ella usaba parte para cubrir los atrasos de mi hermano menor, Eric. Él tiene 28 años, no trabaja, vive con la eterna excusa de que está estudiando pero lleva más tiempo en fiestas que en clases. Mi madre le pagaba el seguro del carro, algunas multas de estacionamiento y hasta la gasolina, todo con el dinero que yo enviaba para su manutención. Ana me dijo que lo había visto con su propio teléfono, que una vez lo escuchó decirle a su mamá: dile a mi hermano que te transfiera, que me urge para el carro. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla de asco y decepción. No era solo lo que le había dicho a mi hija, era toda una estructura de manipulación que llevaba años sosteniéndose con mi dinero. Esa misma noche revisé mis estados de cuenta y confirmé lo que Ana me había dicho: compras que no cuadraban, pagos que jamás me mencionó.
Cargos de talleres mecánicos y tiendas que no tienen sentido para una mujer que casi no sale de casa. No sé si fue rabia o resignación, pero me quedé mirando la pantalla un buen rato, sin mover un dedo. No podía creer que durante años me estuviera usando como cajero automático mientras me daba discursos sobre el valor de la familia. En los días siguientes, los mensajes indirectos comenzaron a llegar. Mi tía Rosa volvió a escribirme, diciendo que a fin de cuentas es tu madre y que Dios ve todo. Me reí solo. Le respondí que sí, que Dios ve todo, y que por eso también veía cómo mi madre trató a su nieta. Luego mi prima Mariana me mandó un mensaje más descarado todavía, que si yo podía al menos pagar el mes de la renta para evitar un escándalo en el edificio, porque según ella, la gente comenta. En ese momento entendí que todos ellos estaban más preocupados por las apariencias que por la verdad. Mi esposa me veía cansado, callado, y me dijo algo que se me quedó grabado: a veces la gente tiene que tocar fondo sola. No puedes seguir pagando para que tu mamá no enfrente sus consecuencias. No se trata de venganza, se trata de justicia. Y tenía razón. Llevaba años evitando ese momento, salvándola de todo, creyendo que algún día iba a cambiar, y lo único que había hecho era reforzar su poder. Durante esa semana, las llamadas de mi madre se volvieron constantes. No las contestaba todas. Cuando lo hacía, era siempre lo mismo: lágrimas, reproches, chantaje emocional. Me decía que la gente del edificio la miraba mal, que se sentía humillada, que no entendía cómo su propio hijo podía darle la espalda. Yo solo pensaba en Sofía, en su cara triste aquel día, en su voz bajita diciendo ¿por qué la abuela no me quiere? Cada vez que recordaba eso, me volvía de piedra. Una tarde, mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que ya no sentía culpa. Sentía cansancio, sí, pero no culpa. Era como si por fin hubiera soltado una mochila que llevaba cargando toda la vida. Entendí que mi madre no iba a cambiar porque no tenía razón para hacerlo. Había aprendido a manipular a todos y a salirse con la suya. Esta vez, no lo logró. Esa fue la semana en que dejé de ser su hijo obediente y pasé a ser, para ella, el enemigo. Pero, curiosamente, también fue la semana en que empecé a sentirme libre por primera vez. Y aunque todavía no lo sabía, esa libertad apenas estaba empezando a costarme caro. Actualización 3. Habían pasado ya unas 3 semanas desde que todo se había ido al carajo. El ambiente en casa era raro, como si la calma que había traído el silencio de mi madre también dejara una especie de vacío incómodo. Por un lado, estaba la paz de no tener llamadas a todas horas, ni mensajes llenos de reproches. Ni la constante sensación de que mi vida giraba en torno a resolver los problemas de una mujer que nunca se esforzó en resolver nada por sí misma. Pero por otro lado, estaba la incomodidad de saber que, aunque el ruido se había ido, el conflicto seguía ahí, flotando entre las cosas no dichas. Era esa etapa donde ya no pasa nada, pero todo sigue ardiendo debajo de la superficie. Fue un domingo cualquiera cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era el padre de la parroquia a la que iba mi madre. Me decía que ella le había pedido que hablara conmigo, que estaba preocupada, que quería reconstruir los lazos familiares. Me pidió si podíamos vernos, que solo quería mediar. Acepté, no porque me interesara su versión de la paz, sino porque necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salirse con la suya. Nos citamos en una cafetería de barrio, una de esas donde el café es malo pero la gente se queda igual porque el lugar huele a pan recién hecho. El padre llegó puntual, con su Biblia en la mano y esa expresión entre amable y condescendiente que tienen los curas cuando intentan darte una lección sin sonar a sermón. Me dijo que mi madre estaba muy mal, que había llorado en la iglesia, que se sentía traicionada y sola, que la situación era dura para todos. Me habló de la importancia del perdón, de la compasión, de la familia como base de todo. Lo escuché con paciencia, pero en cuanto terminó su discurso, le conté exactamente lo que había pasado. No omití nada. Le relaté cómo mi madre había humillado a mi hija el día de su cumpleaños, cómo la hizo llorar, cómo se negó a disculparse, cómo intentó manipularme para que reanudara los pagos sin asumir ni una gota de culpa. Cuando terminé, el padre se quedó callado, con los ojos fijos en su taza.
Después de unos segundos, solo alcanzó a decir que eso que hizo mi madre estaba muy mal y que ahora entendía mi postura. No lo dije, pero me dio algo de satisfacción verlo perder el aire de autoridad. Esa noche hablé con mi esposa. Le conté lo de la reunión con el padre y le dije que, por un instante, sentí pena por mi madre. No pena por lo que le pasaba, sino por lo que era, una mujer incapaz de reconocer sus errores, atrapada en un personaje que solo sabe manipular o hacerse la víctima. Mi esposa me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que la pena no podía ser el motivo para romper nuestros límites. Que habíamos avanzado mucho en estos años, y que no íbamos a permitir que Sofía creciera pensando que el amor se demuestra aguantando abusos. Tenía razón. Siempre la tiene. Aún así, algo dentro de mí quería cerrar el ciclo. No con una reconciliación inmediata, sino con un acuerdo mínimo que dejara claro que las cosas solo podían seguir si había respeto. Así que le mandé a mi madre un mensaje largo, meditado, casi diplomático. Le escribí que estaba dispuesto a hablar si cumplía ciertas condiciones. Primero, una disculpa sincera a Sofía, frente a mí y a mi esposa. Segundo, que aceptara asistir a terapia familiar. Y yo cubriría las primeras 3 sesiones. Tercero, que no volviera a usar ni un centavo mío para mantener a Eric ni para cubrir sus caprichos. Y por último, que si quería mantener sus gastos básicos. Todo debía estar a su nombre, sin que yo figurara como responsable. Le aclaré que no era un castigo, sino una forma de poner las cosas en orden. Le dije que si aceptaba, podríamos vernos el domingo siguiente. El mensaje se quedó en visto. Ni una palabra, ni un ok, ni un déjame pensarlo. Nada. Solo el maldito doble cheque azul. Esa respuesta silenciosa me dijo más que cualquier discurso. No tenía intención de cambiar. No le interesaba sanar, solo recuperar el control. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos, hasta que una tarde mi prima Ana volvió a escribirme. Me contó que mi madre estaba diciendo en el vecindario que yo la había dejado en la calle, que le había quitado todo lo que su difunto esposo había dejado. No sabía si reírme o gritar. Era increíble cómo siempre encontraba una forma de girar la historia para quedar como la víctima. Una noche, mientras cenábamos, Sofía preguntó si podía invitar a su abuelita a su función de danza. Fue un golpe al pecho. Me quedé helado, sin saber qué decirle. Mi esposa intervino rápido y le dijo que tal vez más adelante, cuando la abuelita se portara mejor, podrían hacerlo. Sofía sintió con esa serenidad que solo tienen los niños que entienden más de lo que dicen. Y yo me quedé mirando mi plato, sin apetito, sintiéndome otra vez el niño que trataba de entender a una madre que nunca estuvo emocionalmente disponible. A la semana siguiente, por casualidad, me crucé con el encargado del edificio donde vive mi madre. Me saludó y me dijo, medio incómodo, que mi mamá estaba atrasada con el pago, pero que estaba intentando cubrirlo con un plan. Me comentó que se notaba que estaba aprendiendo a manejarse sola. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Por primera vez, alguien describía a mi madre no como víctima, sino como alguien que podía hacerse cargo. Me quedé pensando todo el camino a casa en lo fácil que había sido para ella vivir de los demás, en cómo el miedo a perder su comodidad la había mantenido en esa posición. Esa noche, mientras lavaba los platos, me descubrí sonriendo. No porque me alegrara su situación, sino porque por primera vez veía que el mundo no se derrumbaba por no salvarla. Mi madre estaba aprendiendo, a la fuerza, a sobrevivir sin mí. Tal vez ese era el comienzo del cambio. O tal vez solo era otra pausa antes del siguiente drama, no lo sabía. Lo único que tenía claro era que no iba a retroceder. Los días siguieron su curso. El silencio entre nosotros se volvió algo habitual. Ya no me molestaba no recibir mensajes, ni llamadas. Sofía volvió a sonreír sin tensión, y la casa recuperó esa paz que no se nota hasta que vuelve. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado. Conociéndola, era cuestión de tiempo antes de que intentara una nueva jugada para recuperar su poder. Y, aunque no lo sabía entonces, lo que vino después fue tan inesperado que por un momento creí que, tal vez, había una posibilidad de cambio real. Actualización 4.
Habían pasado 2 meses largos desde aquel domingo en que salí de la cafetería con la sensación agridulce de haber dicho todo lo que tenía que decir y, al mismo tiempo, quedarme con las manos vacías. La vida se acomodó en una rutina extraña, la casa volvió a sentirse ligera, Sofía recuperó su ánimo y las tardes en el parque se hicieron otra vez tranquilas. Sin esa nube tensa que nos acompañaba a todas partes cuando mi madre orbitaba cada decisión. Yo iba al trabajo, volvía, ayudaba con las tareas de la escuela, y por las noches, cuando la casa por fin se quedaba en silencio, me sorprendía pensando en mi papá. Recordaba su manera de hablar suave, su paciencia infinita y la forma en que conseguía que mi madre bajara la guardia sin pelear. Me preguntaba qué diría si viera el desastre que dejó su ausencia, y me respondía que quizá diría lo de siempre, que la familia no se mide por la sangre sino por cómo se tratan. Lo pensaba, lo guardaba, y me quedaba dormido con ese cansancio sereno que solo llega cuando uno deja de justificar lo injustificable. En ese tiempo, supe por mi prima Ana que la administradora del edificio le había dado a mi madre un plan de pagos con recargo y que una tía había completado lo que faltaba para evitar el desalojo. También supe, por chismes de pasillo, que había aprendido a ir a pie a una clínica comunitaria para pedir asesoría de renta y que se había acercado a una despensa de alimentos del barrio. No voy a mentir, me alivió saber que no se estaba muriendo de hambre, y también me jodió entender que durante años la protegí tanto que ni siquiera le di oportunidad de descubrir que sí podía resolver cosas sola. Esa mezcla de alivio y rabia se quedó ahí, sin hacer ruido, hasta un domingo por la tarde en que tocaron la puerta con 3 golpecitos tímidos que reconocí al instante. No era el puño furioso con el que me había exigido explicaciones otras veces, era un llamado casi avergonzado. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba ahí, con un suéter viejo, el cabello recogido de cualquier manera y una cajita de zapatos abrazada contra el pecho como si fuera lo último que le quedara. Me pidió entrar con una voz que no le conocía, baja, cansada. Dije que sí, que pasara, y llamé a mi esposa desde la cocina. Sofía estaba en la mesa de la sala pintando con lápices de colores. El ambiente se puso denso, pero no por enojo, era esa tensión que aparece cuando, por fin, alguien decide afrontar lo que ha estado evitando. Mi madre dejó la caja en la mesa de centro y, antes de decir una sola palabra, se agachó frente a Sofía, como si de pronto se hubiera acordado de que no se le habla a un niño desde arriba. Tomó aire y, con la voz quebrada, dijo que la había lastimado, que había dicho algo horrible y que no tenía excusa, que había sido cruel y que la hizo llorar el día de su cumpleaños, que la había tratado como si no perteneciera. No hubo pero, no hubo me malinterpretaron, no hubo la gente exagera. Hubo una disculpa, limpia, incómoda, desnuda, y el simple perdóname que llevo meses esperando escuchar. Sofía la miró con esos ojos grandes que heredó de mi papá y se quedó callada unos segundos que parecieron eternos. Se acomodó un mechón detrás de la oreja y le dijo, con esa sabiduría de niña que desarma a cualquiera, que estaba bien, que la perdonaba, pero que no quería que volviera a hablarle así. Mi esposa, que había estado con el cuerpo tenso como una cuerda, bajó los hombros y soltó el aire. Yo me quedé en modo piedra, tratando de no llorar de puro alivio. Mi madre, que rara vez muestra vulnerabilidad sin convertirla en espectáculo, solo asintió. Después se giró hacia mí y dijo que aceptaba lo de la terapia, que no sabía cómo funcionaba, que le daba vergüenza, pero que lo iba a intentar si yo arreglaba las citas. Me dieron ganas de decirle 1000 cosas, de soltarle lo mucho que me había dolido, pero me callé porque ese momento no era para mi catarsis, era para que Sofía viera, con sus propios ojos, que los adultos también pueden reconocer que la cagaron. La caja de zapatos resultó estar llena de fotos viejas. Mi padre con su bigote ridículo, mis cumpleaños de cuando era un crío, veranos en el lago con sándwiches envueltos en papel aluminio, mi madre joven con una sonrisa que ya no recuerdo haberle visto en años. Las fotos, más que nostalgia, nos dieron tema neutral para no reventar con todo lo pendiente. Fue mi esposa quien, con esa claridad que a mí me falta cuando la emoción me aprieta, aterrizó la conversación, dijo que agradecía la disculpa, que eso era un inicio. Y que lo siguiente era poner reglas claras para que no se repitiera el desastre. Yo añadí que mantenía las condiciones que le había escrito, disculpa a Sofía, que ya estaba cumplida,
terapia familiar, al menos las primeras sesiones, ni un centavo mío para cubrir caprichos de Eric, y que, si en algún momento reactivábamos apoyos, serían específicos y bajo mi control, sin meterme como responsable de sus contratos. Mi madre asintió sin discutir, lo que, viniendo de ella, fue casi un milagro. Al día siguiente me ocupé de buscar un lugar. Encontré una clínica comunitaria en Ravenswood con terapeutas bilingües y un programa de tarifa ajustada según ingresos. Hice la llamada, expliqué a grandes rasgos la situación, insistí en que necesitábamos a alguien con experiencia en duelo y líos familiares, y conseguí 3 citas espaciadas, una por semana. Nada de sesiones eternas ni promesas vacías, yo no iba a pagar para que fuéramos a calentar sillas, quería un espacio para hablar en serio. Coordiné los horarios, pedí los recordatorios por mensaje y me aseguré de que no hubiera pretexto logístico. Mi madre puso cara de susto cuando le llegó el primer aviso con la dirección, pero no se echó para atrás. Yo me ofrecí a pasar por ella la primera vez para evitar que se arrepintiera por vergüenza. Ella aceptó en silencio, y ese silencio fue lo más cerca a un gracias que le escuché en mucho tiempo. La primera sesión fue rara como el demonio. Nos sentamos en un cuarto sencillo, con 2 sillones y una lámpara que parecía más un experimento de decoración que una necesidad de luz. La terapeuta nos pidió que habláramos de por qué estábamos ahí. Yo conté lo del cumpleaños, lo del no eres parte de esta familia, el llanto de Sofía, los chantajes, el dinero, la sensación de ser un cajero con apellido. Mi madre escuchó sin interrumpir, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cuando le tocó hablar, dijo que había estado enojada desde que mi papá murió, que se sentía abandonada, que yo armé mi propia familia y que eso la hacía sentirse reemplazada. Dijo que fue cruel porque le dolió ver a Sofía tan querida por todos, como si su lugar se hubiera achicado. Me encabronó escuchar eso porque suena egoísta de mierda, pero también, por primera vez, la escuché nombrar su envidia sin disfrazarla de moral. La terapeuta no nos dejó irnos por las ramas, habló de límites, de formas de reparación y de cómo el apoyo económico sin reglas se convierte en gasolina para el resentimiento. No fue una varita mágica, pero al salir sentí que, al menos, habíamos dejado claro que ya no se iba a barrer nada bajo la alfombra. En la segunda sesión trabajamos los acuerdos. Yo dejé claro que mi prioridad se llama Sofía y que cualquier relación con mi madre se sostiene, o se cae, según cómo trate a mi hija y a mi esposa. Propuse reinstalar solo lo básico bajo mi control directo y en modalidades que no se prestaran a abusos. Expliqué, sin rodeos, que iba a cubrir copagos de medicinas con la farmacia a mi nombre para evitar que el dinero se desviara y que cargaría una tarjeta prepagada con una cantidad fija y modesta para emergencias reales. Nada de efectivo suelto, nada de me lo presta tu tía y luego te digo. Mi madre dijo que podía con eso, y por primera vez no lo dijo con soberbia, sino con una honestidad cansada. La terapeuta nos hizo hablar de Eric, que no había aparecido ni para preguntar por Sofía, y acordamos algo sencillo y contundente: él no existe para mis finanzas. Si necesita un salvavidas, que lo busque en otro lado, o que aprenda a nadar. La tercera sesión fue incómoda de otra manera. Nos tocó abrir el tema del control. La terapeuta dijo que, en el fondo, mi madre había confundido ser madre con mandar, y que yo había confundido ser buen hijo con callarme y pagar. No me gustó escuchar que yo también había sostenido el circo, pero era verdad. Me preguntó qué necesitaba para sentir que no estaba volviendo al mismo juego. Respondí que necesitaba ver acciones consistentes, trato respetuoso con Sofía, 0 dramas en público, honestidad con el dinero, y la humildad elemental de pedir perdón si vuelve a meter la pata. Mi madre, que a esas alturas ya no tenía ganas de pelear, dijo que lo intentaría. No prometió perfección, lo cual, para mi sorpresa, me pareció más real que cualquier juramento grandilocuente. Con las sesiones cumplidas, hice lo que había dicho que haría, ni más ni menos. Fui a la farmacia del barrio y dejé registrada mi tarjeta para cubrir solo las medicinas de su receta, nada de compras adicionales. Le compré un plan de teléfono prepagado modesto, pagado por adelantado, así si un mes decide llamarme a gritos, no me puede amenazar con que se le va a cortar la línea a media frase.
Abrí una tarjeta de débito recargable con un depósito mensual que, dicho en voz alta, suena chiquito pero suficiente para emergencias reales. Nada de pagarle la renta, nada de luz y gas, esos gastos se quedaron completamente a su cargo. Si llegaba tarde, y si la administradora se ponía pesada, que hablara con ella como cualquier adulto. También doné en su nombre a la despensa de alimentos del barrio y le conseguí la información de un programa de apoyo para adultos mayores. No son lujos, son herramientas. Y a mí me dejaron dormir en paz. Eric, fiel a su guión, intentó colarse. Me escribió haciéndose el preocupado, preguntando si habíamos arreglado las cosas y rematando con que su carro andaba fallando y que si podía ayudar por única vez. Lo bloqueé sin responder. Mandó un mensaje a mi esposa, más sutil, diciendo que le preocupaba la salud de su mamá y que la familia debe estar unida. Mi esposa, que tiene el colmillo más fino que cualquiera de nosotros, le contestó que la unión empieza por el respeto y el trabajo, y que no volviera a escribirle para pedir dinero disfrazado de preocupación. No insistió. Pero sé que rondará hasta que entienda que esa puerta está soldada. Con el polvo bajando y las reglas claras, establecimos una rutina pequeña que ha hecho mucho ruido en silencio. Una tarde de miércoles a la semana, mi madre y Sofía se conectan por videollamada durante 15 minutos. Nada de charlas eternas ni visita sorpresa. Ella le enseña a Sofía fotos viejas o le cuenta anécdotas de cuando yo era niño, y Sofía le muestra sus dibujos o le presume una canción que aprendió en la escuela. La regla es simple, si mi madre dice algo hiriente o con ese tinte pasivo-agresivo que le sale cuando está a la defensiva, la llamada se corta y se retoma la siguiente semana, sin drama ni sermón. Hasta ahora, no ha hecho falta colgar. El tono le cambió, no voy a decir que es otra persona, pero hay un esfuerzo genuino por no cagarla, y eso, para mí, vale más que una promesa rimbombante que no se sostiene. Hubo un gesto pequeño que me agarró desprevenido. Un sábado, después de la tercera sesión, mi madre me dejó un mensaje corto en el buzón de voz. Dijo que no sabía cómo agradecer, que no por el dinero, sino por no dejarla esconder el dolor detrás del berrinche. Dijo que le daba miedo no saber qué hacer sin mi papá, que se había soltado de todo y se había agarrado de lo más fácil, de mí, de mi billetera, de mis culpas. Y cerró con algo que me sacó un suspiro que no sabía que estaba guardando: no quiero perder a Sofía. Y tampoco quiero perderte a ti. No la llamé de vuelta para tener una escena emotiva, no soy de esos, pero guardé el mensaje y lo escuché otra vez antes de dormir. Me recordó que, aunque la venganza me encendió la chispa, lo que de verdad buscaba era justicia, orden, una especie de reparación para que mi hija creciera sabiendo que su papá no se arrodilla ante nadie que la dañe. Ni siquiera si esa persona comparte su sangre. Así quedaron las cosas al final de esos 2 meses, mi madre con una red mínima y decente que no le da poder sobre mí, yo con una espalda más recta y sin el peso de siglos de culpa católica. Sofía con un círculo de adultos que, por fin, parecen entender que el amor no es impunidad, y mi esposa mirándome con ese orgullo tranquilo que hace que todo valga la pena. No es un final feliz de película, no hay reconciliación milagrosa ni abrazos llorosos bajo la lluvia. Hay acuerdos y consecuencias, hay límites y una puerta entreabierta, hay días en que mi madre se comporta y otros en que tiene que morderse la lengua. Y, sobre todo, hay una verdad que ya no pienso negociar: en mi casa, la familia se elige con actos, no con apellidos. Si mi madre quiere estar, tendrá que seguir demostrando que lo entiende. Si no, también sabremos vivir sin ella. Y esa certeza, carajo, esa es la libertad que no supe que estaba buscando hasta que la tuve en las manos. Actualización final. Habían pasado 6 meses desde aquella última sesión de terapia y desde esa tarde en la que mi madre, con esa mezcla de vergüenza y orgullo a medio domar, pidió perdón a Sofía. Medio año que se sintió como si el tiempo hubiera dejado de moverse en cámara lenta y, por fin, las cosas empezaran a caminar a un ritmo normal. Ya no había llamadas desesperadas, ni dramas en el grupo familiar, ni ese agotamiento constante que se metía en la casa como una humedad silenciosa. Por primera vez en años, mi vida se sentía mía. El trabajo fluía, Sofía estaba bien en la escuela.
Y mi esposa y yo podíamos sentarnos en el sofá por las noches sin esa tensión invisible que solía colarse entre nosotros cada vez que sonaba el teléfono y aparecía el nombre de mi madre en la pantalla. No todo fue perfecto, claro que no, a veces me descubría revisando el celular esperando un mensaje de reclamo, o me sorprendía pensando si estaría comiendo bien, si habría pagado sus facturas, si el plan del teléfono seguiría activo. No era culpa, era costumbre. Durante tantos años fui su soporte que era imposible no sentir ese impulso de supervisar, aunque ahora no me correspondiera hacerlo. Mi esposa lo notaba y, sin decirme nada, me ponía una mano en la pierna, como recordándome en silencio que ya habíamos hecho suficiente. Aún así, el cambio en la dinámica familiar fue notorio. Sofía volvió a tener espacio para ser niña, sin oír comentarios raros, sin sentir que debía caminar sobre cristales cada vez que se mencionaba a su abuela. La casa respiraba, y yo también. Con el tiempo, las llamadas semanales entre mi madre y Sofía se convirtieron en una rutina estable. Mi madre cumplía con el horario, ni un minuto antes ni después. Las conversaciones eran cortas, simples, casi torpes al principio. Había silencios incómodos y risas forzadas, pero con la semana se transformaron en algo más natural. Sofía le mostraba sus dibujos, sus muñecas, los stickers nuevos que coleccionaba, y mi madre le contaba historias de cuando yo era niño, historias que yo ni recordaba. Como aquella vez que me caí de un árbol o la primera bicicleta que me compró mi papá. No era una relación perfecta, pero había una base nueva, respeto. Una tarde, mientras escuchaba de lejos una de esas videollamadas, escuché a mi madre decirle a Sofía que estaba orgullosa de lo inteligente que era y que tenía su misma sonrisa. Me quedé quieto, sin atreverme a interrumpir. Tal vez por primera vez en su vida, le decía algo bonito sin reserva, sin envidia, sin doble filo. Cuando terminó la llamada, Sofía vino corriendo a contarme que la abuelita había dicho que era su artista favorita. Y no sé por qué, pero ese detalle mínimo me soltó algo que tenía atorado desde hacía meses. Por su parte, mi madre empezó a cambiar despacio. Ana me contaba que se había ofrecido a ayudar en la iglesia los fines de semana, que iba a doblar ropa en una tienda de descuento del vecindario y que, aunque se quejaba del dolor en las manos, decía que se sentía útil. Fue raro escuchar que, después de tantos años, había encontrado una rutina que no dependía de mí. A veces me mandaba mensajes breves, sin tono pasivo-agresivo, cosas como ya recogí mis medicinas o le fue bien a Sofía en la escuela. Sin reclamos, sin quejas, sin amenazas emocionales escondidas. Eran mensajes de alguien que, por fin, entendía que la relación solo podía sostenerse si había respeto y límites. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba el garaje, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Me dijo que solo quería contarme que había recibido su primer cheque del trabajo y que, aunque no era mucho, se sentía bien ganar su propio dinero. Dijo que no necesitaba ayuda por ahora, que estaba aprendiendo a organizarse. Luego se quedó callada y soltó algo que me dejó sin palabras: no necesito tanto como creía. Solo necesitaba acordarme de que sí puedo. Esa frase me atravesó de una manera que no esperaba. No la interrumpí, no intenté rellenar el silencio. Le respondí que me alegraba, y ella, casi con timidez, dijo que le daba gusto saber que Sofía estaba bien. Colgamos sin dramatismos, y me quedé un rato mirando la herramienta que tenía en la mano, como si el mundo hubiera cambiado en una sola oración. La familia extendida, en su eterna costumbre de meter la nariz donde no debe, siguió haciendo comentarios cada tanto. Que si yo había sido demasiado duro, que si el dinero no se niega a una madre, que si el orgullo no paga la renta. Al principio respondía, luego simplemente dejé de hacerlo. Aprendí que la gente que no vivió lo que uno vivió nunca va a entender la necesidad de cortar el ciclo. Y sinceramente, ya no me interesaba convencer a nadie. Mi prioridad era mantener la calma en mi casa, y eso implicaba ignorar a medio árbol genealógico. Ana fue la única que se mantuvo al margen de los juicios. De vez en cuando me mandaba mensajes con actualizaciones pequeñas, del tipo «Tu mamá está bien», Sofía le hizo sonreír hoy, y con eso me bastaba. Un día, cerca de finales de ese sexto mes, mi madre vino a dejar un sobre en la puerta. No tocó,
no llamó, solo lo dejó en el buzón. Dentro había una carta escrita a mano, con su letra temblorosa. Decía que estaba agradecida por las oportunidades que le había dado, que entendía por fin lo que era excluir a alguien de tu vida, y que no deseaba volver a sentirse así nunca más. Decía que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, porque tal vez antes no había sido realmente amor, sino dependencia disfrazada. Terminaba diciendo que ojalá Sofía creciera sabiendo que su padre había hecho lo correcto, y que ella, aunque tarde, lo había aprendido también. Leí esa carta varias veces esa noche, sentado en el sofá, mientras mi esposa dormía. No lloré, pero sentí una paz profunda, esa que llega cuando por fin se cierra una herida sin necesidad de abrir otra. Desde entonces, todo ha seguido un ritmo normal. Sofía sigue teniendo su videollamada semanal, mi madre cumple con su trabajo y con sus medicamentos, y yo aprendí a no cargar con más de lo que me corresponde. No hay reconciliación de película, no hay abrazo épico ni lágrimas en cámara lenta. Solo hay una relación más honesta, con límites firmes y con el entendimiento de que el amor, cuando se contamina de manipulación, deja de ser amor y se convierte en deuda. Ya no le debo nada a mi madre, y ella tampoco me debe nada a mí. Nos reconocemos como dos adultos que se hirieron, que se cansaron de repetir los mismos errores, y que ahora caminan por separado, pero con algo de respeto. Y eso, a estas alturas, vale más que cualquier intento forzado de cercanía. Cuando pienso en todo lo que pasó, en la frase que lo detonó todo, en el llanto de Sofía aquella noche, entiendo que esa herida también fue el comienzo de una reparación más grande. Elegí a mi hija, elegí mi familia, y elegí no seguir perpetuando una cadena de culpa y sumisión que me había perseguido toda la vida. Mi madre aprendió, con dolor y tardanza, lo que se siente ser excluida, y yo aprendí que a veces la venganza más justa es también la más silenciosa, dejar que alguien viva las consecuencias de su propia crueldad. No necesitó gritos, ni insultos, ni venganzas elaboradas. Solo necesitó una verdad sencilla, puesta frente a ella, sin anestesia. Hoy miro a Sofía cuando se ríe y me doy cuenta de que esa niña volvió a sentirse segura. La veo correr por el patio, jugar con su madre, dormirse tranquila, y entiendo que todo valió la pena. Tal vez la historia con mi madre nunca sea perfecta, pero ya no me quita el sueño. Si algún día vuelve a cruzar la línea, sabré cómo actuar, sin dudar, sin culpa. Porque aprendí que la familia no se mide por el apellido ni por la sangre, sino por la capacidad de cuidar sin destruir. Y si algo me enseñó todo este desastre, es que uno puede perdonar sin olvidar, ayudar sin rendirse, y poner límites sin dejar de amar. Pero sobre todo, que uno puede empezar de nuevo, aunque la herida venga de la persona que te dio la vida.